El diluvio universal. Vamos a hablar de lo que está pasando, de lo que pasó para que los dioses se fueran de aquí hace 2000 años. Entonces, sabemos que en el año 2105 antes de Cristo, 2105 diluvio universal antes de Cristo. Esta es la fecha que le pone Wikipedia y la Biblia al diluvio universal que nombra la Biblia del Génesis. Y van a ver que no estamos equivocados en esta fecha y que sí es cierto esta fecha. ¿Cómo sabemos que es en el año 2105 a.C.? Bueno, porque tenemos que Noé fue el galán del arca, el barco de los animalitos, que el arca de Noé. Entonces, cuando vamos a Wikipedia a buscar la fecha de nacimiento de Noé, no está. Pero si nos vamos a buscar la de su padre, sí está. En Wikipedia aparece Lamed, padre de Noé. Y Lamed nació en el año 2887 a.C. Entonces, sabiendo esa fecha, nos dan otro dato, que dice que Lamed tenía 182 años cuando nació. 182 años cuando nació Noé. Entonces, a 2887 le vamos a sumar 182 años. Entonces tenemos 2887 menos 182, 7 menos 2 nos da 5, 8 menos 8 nos da 0, 8 menos 1 nos da 7 y 2 nos queda 2. Entonces cuando Noé nació en el año 2705 a.C., porque si sumamos 182 a 2887 nos da 3000 y vamos bajando. Entonces Noé nació en el año 2705 a.C. En esa fecha nació Noé. ¿Y qué otro dato nos dan? Nos dicen y nos dan otro dato curioso, que cuando ocurrió el diluvio, Noé tenía 600 años cuando ocurrió el diluvio. 600 años tenía Noé. Entonces, si a 2705 le quitamos 600, ¿cuánto nos queda? Entonces, vamos a colocar 2705 menos 500 años, menos 600. 500 años tenía cuando nacieron los hijos. 600 años tenía Noé cuando ocurrió el diluvio. Noé. Entonces restamos esto. ¿Cuánto nos queda? 2105 años cuando ocurrió el diluvio universal. Cuando ocurrió el diluvio universal, Noé tenía 2105 años. Por lo tanto, el diluvio universal fue en el año 2105 a.C. Entonces tenemos ese dato ahí. Entonces fíjense lo que va a pasar, que este dato es exacto, no se está equivocando. Así llegamos a la edad del diluvio antes de Cristo. Cuando Jesús nació, el diluvio universal había sido hace 2105. Y si le sumamos 2105 más 2022 años que han pasado, han transcurrido 4127 años, han ocurrido desde el diluvio universal, 2105 antes de Cristo, pero ya han pasado 2000 años, 2022 años desde que Cristo nació, donde pusieron el año 0. Entonces tenemos 4127 años, porque aquí está el año 0. Donde nació Jesús, el año 0. Nació Jesús. Cuando Jesús nació habían ocurrido 2105 años antes del diluvio. Y después de Jesús han pasado 2022 años. Tenemos esta cifra. Entonces nos vamos a Adán.
Tenemos que Adán, no tenemos la fecha de nacimiento de Adán, no la tenemos. Pero resulta que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel, que uno era hijo de Enki y el otro era hijo de Enlil. No eran hijos de Adán. Al parecer, Abel era el hijo de Enki y Caín era el hijo de Enlil. Nacieron morochos gemelos. Al Caín matar a Abel, destierran a Caín, que era descendencia de Enlil, y Abel, que era la descendencia de Enki, está muerto. Entonces Caín pierde, por matarlo destierran, vuelve a nacer otro niño. Vuelve a nacer otro niño que es Set. El mismo Set de la mitología egipcia, el mismo nombre. Entonces no tenemos la fecha de Adán, pero sí tenemos la fecha de su hijo Set, que dice que nació, según Wikipedia y la Biblia, 3874. 3874. Vamos a hacer esto más pequeño. Entonces tenemos que Set nació en el año 3874, el hijo de Adán y Eva, pero sabemos que este no era hijo de Adán ni de Eva. Estas eran hibridaciones de Enki y Enlil. Por último, Set termina siendo hijo de Enlil y entra a gobernar en la sucesión. Entonces Set no es hijo de Adán tampoco, sigue siendo un hijo de ellos y se los daban a criar a estos seres, o sea. Entonces tenemos que nació en el 3874 y nos dan otro dato curioso, que cuando se nació, Adán tenía 130 años. Sí, el Adán de la Biblia, señores. 130 años tenía Adán. Entonces aquí, a 3874, si le vamos hacia atrás, le vamos a sumar los 130 años. Y aquí en este caso vamos hacia atrás, 130 años, pero vamos a sumar, no a restar. Vamos a sumar 130. Vamos a sumar 130 años. 130 años vamos a sumar. Entonces esto nos da 4.404 años nació Adán. En el año 4204 antes de Cristo, nació Adán. Entonces tenemos 4 menos 0, 4. 7 más 3, 10. 8 y 1, 9 y 1 que llevo 10. 3 y 1 que 4. 4.404. En esta fecha nació Adán. Así le llegamos a la fecha de Adán. Así le llegamos a la fecha de Adán de 4.404 años antes de Cristo. 4.400 años antes de Cristo. Entonces ahí tenemos la fecha de Adán. Ahora miren el dato curioso. Yo ya eso lo he estudiado por aquí. De Adán nació Set. De Set vino Enos. De Enos vino Cainán. De Cainán vino Malael. De Malael vino Jared. De Jared vino Enot, que fue el que Dios raptó en la Biblia, después de la creación de Adán. Después vino Matusalén. Vamos a Matusalén. Yo ya tengo toda esta cronología estudiada. Entonces ponemos a Matusalén. ¿Por qué es importante Matusalén? Entonces sabemos que Matusalén vivió 969 años, el 69. Y sabemos que Adán vivió 930 años. Entonces sabemos que Adán tuvo a Set cuando tenía 130 años y haciendo la suma nos da 4.400 años antes de Cristo cuando nació Adán. Y vivió 930 años Adán. Entonces ahora vamos aquí a restar. Entonces a 4.404 le vamos a quitar los 930 años de vida de Adán. 4 menos 0, 4. Ay, se dañó.
4. 10 menos 3, 7. Este prestó una, 9 menos 9, 0. Una que prestó para acá, 3074. Bueno, Adán murió en el año 3074. Muerte de Adán, muerte de Adán, muerte. ¿Y saben quién nació en el año 3074? Adivinen quién cuando muere Adán. Adivinen quién. Tarán, 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 tarán. Matusalén. Matusalén nació en el año 3074. Nació Matusalén, quien vivió 969 años. ¡Qué casualidad! Adán muere y Matusalén nace. O sea, Adán murió el día en que nació su bisnieto. En que nació su bisnieto muere Adán. 5 generaciones atrás. Nos vamos aquí. Cuando nació Set, Adán era el padre. Enos, Adán estaba vivo. Cuando Cainán, Adán estaba vivo. Cuando Malael, Adán estaba vivo. Cuando Jared, Adán estaba vivo. Cuando Enot fue raptado, Adán estaba vivo. Cuando nace Matusalén, muere Adán. Muere Adán. Y da la casualidad que es como que hubiera reencarnado Adán en Matusalén. Es como que si el alma de Adán hubiera reencarnado en Matusalén. Matusalén fue el que vivió 969 años, más que Adán, su padre, más que su bistatarabuelo, más. O sea, Adán vivió 930 años, el humano que más vivió fue 969 años, Matusalén, o sea, la reencarnación del propio Adán. Lo demás, él vivió por 30 años de diferencia a Adán. Los otros morían cerca de 900 para abajo. Todos murieron de 930 años para abajo, menos Matusalén, que pasó por 39 años a Adán. Entonces tenemos que Matusalén vivió 969 años. A 3074 le vamos a restar 969 años. Entonces tenemos 14 menos 9, 5. Ay, pero ¿por qué se dañó? 5 años. Tenemos 5 años. Esto quedó en 6 menos 6, 0. 10 menos 1, 10 menos 9, 1. Y esto quedó en 2. Tenemos los 2105 años, porque ¿cuándo murió Matusalén? Cuando hubo el diluvio universal, en el año 2105, Matusalén no sobrevivió al diluvio, no lo pasaron para el otro lado del diluvio, él quedó del otro lado, antes del diluvio quedó él. Entonces fíjense cómo Matusalén muere en el año 2105, en el diluvio, porque Matusalén murió en el diluvio universal. Entonces, si restamos 4004 al año 2105, entonces 4400 años cuando nace Adán, 2105 cuando ocurre el diluvio, han ocurrido 1899 años cuando ocurrió el diluvio. Entonces tenemos los 1899 años. Si sumamos los 930 años que vivió Adán y los 969 que vivió Matusalén, tenemos 9 y 3 y 6, 9, 9 por 2, 18. Tenemos los 1899 años que vivieron esos dos seres. Desde Adán, que reencarna en Matusalén. Matusalén muere en el diluvio. Entonces, ¿qué nos hace sospechar esto? Que las fechas son correctas del diluvio universal. Son correctas. ¿Cómo coincide el nacimiento de Adán con la muerte de Adán cuando nace Matusalén? Y lo que vive Matusalén sabemos que murió en el diluvio. Las fechas coinciden con el 2105. O sea que eso nos dice que son correctas, que no se están equivocando. Fíjense cómo Adán vio 6 generaciones transcurrir, tener hijos y nietos y bisnietos y bisnietos. Matusalén también vio
Bueno, de Matusalén a Noé no pasaron, esos 1000 años no pasaron muchos gobernantes. Estos fueron los gobernantes que gobernaron. De Matusalén vino Lamet, de Lamet vino Noé. O sea, en estos 900 años solo pasó una generación. Matusalén tuvo un hijo y nieto. No pasó mucho, hubo más generación aquí. Entonces, aquí está el diluvio 2105, antes del diluvio y después del diluvio. ¿En dónde nació Adán? También lo sabemos. Aquí en la mitología sumeria nos dicen que Adán nació entre el río Tigris y Éufrates. Este era el río. Entonces aquí nos dicen que el río Éufrates es este y el río Tigris es el de arriba, de la mano derecha. Comenzó la narrativa sumeria aquí. Este es el río Éufrates y este es el río Tigris, y aquí estaban los otros ríos que nombra la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice 4 ríos en asociación con el jardín del Edén: Pisón, Gihón y Tigres y Éufrates. Entonces los Pisón y Gihón no lo tenemos, pero el Tigres y el Éufrates sí aparecen en la mitología sumeria. Entonces, este es el Éufrates, el Tigris, ese Pisón y Esón estarán por ahí. Por aquí hay unos ríos que ya desaparecieron. Entonces sabemos que la mitología sumeria comenzó en el Golfo Pérsico, en Irak, donde mataron a Saddam Hussein. Entonces, ¿dónde es ese Golfo Pérsico? Bueno, visualicen esto, mire, esta forma que tiene el mapa mundi ahí. Esta como una L, como una cosa. Bueno, cuando llegaron los sumerios, el peo fue aquí. Aquí va el río Éufrates y aquí va el río Tigris. Y aquí estaban los otros 4 ríos. En una isla de estas por aquí fue Sedén, donde nació Adán. Hace 4004 años nació Adán aquí. Entonces, si usted busca en Wikipedia, Abraham nació en la ciudad de Ur, U con R, de Caldea, Sumeria. ¿Dónde está la ciudad de Ur? Aquí está la ciudad de Ur, aquí ya, ahí está la ciudad de Ur, aquí nació Abraham. Y por aquí cerca tuvo que estar esa isla donde fabricaron a Adán y a Eva. Entonces, este Abraham bíblico es el que migra de Ur a Israel. Él es el que hace la inmigración. Aquí nació Abraham y por ahí cerca nació Adán y Eva. Y Abraham emigra, hace la emigración a Israel. Aquí es donde llega Abraham. A él es el que migra. Entonces, ¿dónde fue el Golfo Pérsico que llegaron los Anunnakis? Aquí, a Irak. Por aquí estaba Babilonia la Grande. Aquí fue donde mataron a Saddam Hussein, porque él estaba reconstruyendo la antigua Sumeria. Entonces, por aquí nació Adán y Eva, y Abraham nació en la ciudad de Ur. Y de Ur, él viaja a Egipto, viaja a Israel. Esto es Israel, este pedazo que queda aquí es Israel. Bueno, él de aquí, de donde nació Abraham, emigra a Israel. Ya es donde comienza la narrativa de la Biblia, que llegan aquí y todo eso. Entonces, fíjense cómo esta rama judía viene de ahí, de los sumerios, de esa cronología. Entonces, ahí es el Edén bíblico, de ahí es donde viene el patriarca Abraham de Ur, de la mitología sumeria, y él emigra a Israel. Entonces, esa línea tiene esa descendencia genética que hicieron eso. Entonces, ¿dónde nació Adán y Eva? Aquí en Irak. Lo que antes era Irak. Lo que antes era la antigua Sumeria, donde estaba Enki y Enlil. Y después es que se pasan a gobernar para Israel. Se vienen la inmigración para acá, hacen el diluvio y se olvidan de este desastre que hicieron aquí. El diluvio fue para tapar el desastre, las huellas que ellos habían hecho aquí, y desaparecerse de la historia. Entonces fíjese que esto tiene 2 patas. Esto tiene una entrada de agua por aquí y una entrada por agua. Al principio todo el conflicto comenzó aquí, en esta entrada de agua, aquí.
Después el conflicto se pasó para esta segunda entrada de aguas aquí. Primero comenzó aquí, ahora el conflicto lo tenemos aquí en Israel. Entonces, por eso es que la gente de Israel conoce toda esta cronología, porque ellos la registraron, le dieron permiso de registrar todo esto. Entonces ya sabes dónde nació Adán, dónde nació Eva, dónde nació Abraham, para luego venir a Israel. Entonces no es un misterio cuándo hubo el diluvio universal, a dónde nació Adán, Eva, todo eso lo cuenta la mitología sumeria. La Biblia solo te cuenta un pedazo y la mitología sumeria te cuenta otra parte.